No sé si han visto. Alfonso Maita, ¿ha visto el Classroom de la materia? Alfonso, Alfonso Maita está ahí. Doctor, sí tengo, ¿qué se llama? Un problema con la conexión. Ah, Sí, ya, doctor, he visto. Sí, sí, sí. ah, El ya, me Classroom, alegra. sí. Ese es el espíritu, digamos, ¿no? Que hayan podido ver, de que hayan podido acceder a ese material. Gracias, Alfonso. Juan Zárate, ¿está ahí? Juan Zárate. Juan Zárate. Oh, Hola, Juan, buen día. ¿Ha sí, buen día, logrado ver doctor. el Classroom? No acabo de, no revisé, doctor. No tengo, estoy ahorita con chiquitita ese celular. Ah, ya, no se preocupe. Pero en el transcurso de la semana yo he enviado mucho material eh, sobre, sobre mucho material sobre los pueblos indígenas. He Ah, bueno, enviado, doctor, voy a revisar. Bueno, claro, he enviado el compendio normativo del Defensor del Pueblo y otros tres compendios más. He enviado libros sobre decolonialidad y discapacidad. He enviado libros sobre género, sobre racismo, sobre resolución alternativa de conflictos, eh, para que ustedes puedan ver. Incluso he enviado una resolución del Consejo de la Magistratura para que puedan analizar. Sobre cuotas de género, violencia política, también se ha enviado. Sobre los jóvenes aymaras, sobre la ley del Ayllu, manuales de legislación, modos originarios de resolución de conflictos y todo ello. Hemos enviado harto material. Tenemos el anteproyecto de ley, autonomías indígenas, protocolos, derecho indígena, genealogía del Ayllu, estudios sobre democracia comunitaria. Uy, tenemos bastante y les hemos compartido incluso bibliotecas para que ustedes puedan desarrollar su investigación. Ese es el espíritu. Entonces, bueno. no hay dónde perderse, ¿no? A ver, haremos una breve recapitulación de lo que hemos llevado hasta ahora. Aquí tenemos una lámina que ya se las compartí la anterior semana y tiene que ver con los elementos del perfil de investigación en derecho de las naciones originarias que ustedes desarrollaron el pasado año. Estos elementos del perfil de investigación, ustedes lo trabajaron con el licenciado Fidel Criales. Entonces, este perfil está en función a lo de Fidel Criales y sobre aquello que es necesario considerar actualmente en la materia, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen esto. Luego tenemos esta otra lámina, que es ya propiamente la estructura referencial, o sea, es una referencia para la monografía y la tesina. Aquí nos dice qué es lo que tiene que tener nuestro trabajo. Por ejemplo, hay 5 criterios preliminares, 5 hojas que ustedes deben hacer. La primera hoja es la carátula. Hay un modelo de carátula de las naciones originarias que les he compartido. Está en el Classroom. Entonces hay que hacer en función, la carátula hay que hacerla en función a ese modelo que les he enviado, no de otro modelo, en función al modelo que les he enviado. ¿Ven? El título, ahí en la carátula,
debe expresar un tema referido a los derechos de las naciones originarias. Porque si vamos a decir la violación, el crimen de violación en La Paz, eso es justicia ordinaria. En cambio, si decimos tratamiento de la violación en Ancoraimes, ya tiene que ver con derechos de las naciones originarias, o en la violación, el crimen de violación en el Ayu Sucacollo, digamos, ¿no? No, Sucacollo. En otro Ayu, ¿no? San Lucas puede ser igual. Ese sí tiene relevancia porque expresa el tema de nuestra mención, de nuestra profesión, de técnico superior que estamos estudiando, ¿no? Derechos de las naciones originarias. Entonces el título siempre tiene que hacer alusión a esto, ¿no? Esa es la carátula. Luego tienen que hacer una dedicatoria que es un parrafito nomás. ¿A quién dedico? Dedico esto a mi mamá, que en paz descanse, dedico esto a, a mi esposa, a mis hijos, dedico esto ¿no? Dedico esto a Felipe Quispe, el Malcu, no sé, pues, lo más sagrado, lo más querido por ustedes, ahí va la dedicatoria, ¿no? Luego viene otra hojita, igual un párrafo, un bloquecito de palabras, ¿no? Donde se realiza el agradecimiento. Agradezco a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que han creado este programa de las naciones originarias que me permite obtener conocimientos sobre derecho y justicia comunitaria, digamos, ¿no? Y justicia de las naciones originarias. Ese es un agradecimiento. O agradezco al doctor Andrés Mamani, por toda la ayuda prestada en mi formación, o a quien ustedes quieran, pero el agradecimiento es más institucional, ¿no? Tiene un carácter más institucional. Agradezco a mi tutor, al profesor, ¿cómo se llama? Gary Chuquimia, agradezco. Entonces uno agradece, ¿no? De eso es un pequeño párrafo, ¿no? Una oración y listo, ahí en una hoja, ¿no? Luego viene otra hoja donde tienen ustedes el índice. El índice puede ser una hoja o puede ser 2 hojas. Depende de cómo han desagregado ustedes. Y luego viene la introducción. En la introducción puede ser 1 o 2 hojas donde ustedes dicen de qué trata su trabajo, por qué están haciendo su trabajo, qué hacen en el primer capítulo, qué hacen en el segundo, en el tercero, en el cuarto capítulo, y a qué conclusiones y recomendaciones llegan. Pero es una breve referencia. La introducción es una breve referencia que permite al investigador vender su producto, ofrecer que lean su investigación. El día de mañana, por ahí, Ángel o Marco o Juan Ramos, no sé quién, pero decide ver el trabajo de Rodrigo Eliseo, ¿no? Y es una, es una monografía sobre conflictos de tierras en el Ayu Colquechaca, digamos, ¿no? Por decir un nombre. Entonces, por ahí Ángel, Marco y Juan deciden revisar. Pero como el trabajo es ampuloso, son muchas hojas, con casi 100 hojas, lo único que hay que hacer es revisar la introducción. En la introducción, que puede ser 1 hoja, máximo 2 hojas, el investigador pone
los ejes más importantes de lo que ha investigado, de lo que ha desarrollado. Entonces hay que poner en la introducción algo atractivo, que venda, que invite a Ángel, a Marco o a Juan para que lean toda la investigación. Eso es muy importante. Entonces, luego viene la introducción. Esas son las páginas preliminares. Es necesario construir el índice, ya tienen que estar construyendo el índice, porque ya han elaborado prácticamente 4 tareas, y hasta 5. Entonces ya tienen un pantallazo grande de cómo tienen que presentar el trabajo. ¿Qué es el índice? El índice es los títulos y subtítulos más importantes de lo que estamos desarrollando en nuestra investigación. Nada más que eso. Así, generalmente el capítulo 1 tiene el perfil que ustedes han trabajado en segundo año, que han trabajado con Fidel, que este año lo han perfeccionado, lo han afinado, ¿no? Que ya tienen más elementos, ya han leído más, ya han investigado más, entonces ya lo han enriquecido ese perfil. Solo ponen en el perfil el problema, objetivos, metodología, ¿no? Los antecedentes, contexto, cómo ha identificado y planteado el problema, los objetivos general, específico, justificación, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Qué métodos? ¿Cómo van a desarrollar su investigación? Esa parte será pues unas 5 o 6 hojas, máximo. 5 hojas serán, ¿no? Aunque ustedes hayan tenido en su perfil 30 hojas el año pasado, o 25 o 20, para la parte metodológica, solo tienen que poner lo necesario, más problema, objetivos y metodología, con las justificaciones, por supuesto. Y luego de eso viene el estado del arte, que es esa revisión de la literatura, revisión de otras investigaciones que se han realizado, ¿no? Marian Choque, por ejemplo, ha investigado sobre tal cosa, entonces ahí ha publicado un libro, entonces como yo estoy con ese tema, la referencio a Marian, y así sucesivamente. Ese es el Doctor, capítulo. perdón. Ese es el capítulo. Israel, ¿qué quiere hablar? Gracias, doctor. Tocando el punto, mil disculpas, doctor, que lo interrumpa. Una No se consulta sobre ese tema del estado del arte, usted estaba tocándolo. ¿Podemos usar alguna investigación de bibliografía, perdón, de alguna tesis anterior o alguna monografía referente a nuestro tema en cuanto a estado del arte? ¿O solo necesariamente tiene que ser algún libro? Doctor, esa duda tenía. Israel, buena pregunta. Sí, en el estado del arte usted encuentra que han hecho una tesis anterior sobre el mismo tema y todo eso, referencie y ponga en el estado del arte. Si se consiguen unas tesis que hablen sobre su tema, más o menos, tal vez no sobre lo objetivo, sobre Achacachi, digamos, o sobre Agliata o Ancoraimes o sobre Cuevo, digamos. Tal vez no haya, pero hay sí sobre el crimen de violación, de aborto o de violencia contra la mujer. Pues póngale, no hay ningún problema. O sea, la investigación de tesis, si no está publicada en libro, no significa que no vale. Al contrario, vale mucho esa investigación. Entonces, puede poner en el estado del arte Israel las tesis, monografías, trabajos dirigidos, proyectos de grado y todo ello que hay. No hay ningún problema. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien, entonces ahí está el capítulo 1. Los que ya han hecho, los que ya han presentado su estado del arte, ya tienen su perfil, prácticamente tienen que armar el capítulo 1. Ese capítulo 1 ya está hecho. Los que han hecho el estado del arte más el perfil ya tienen el capítulo 1. Ahora hay que armarlo bien caché, ¿ya? Bien bonito hay que armar eso. Listo. Eso saldrá pues máximo unas 15 hojas.
con estado del arte. Unas 5 hojas para el problema, objetivos y metodología, ¿no? Justificación y todo ello. Y otras 10 páginas para el estado del arte. ¿Sí? Ese es el capítulo 1. Ustedes ya tienen, solo tienen que armar ahora. Doctor, una consulta en el estado del arte, ¿qué tiene que Verónica, ir? mande. En el estado del arte, ¿qué tendría que ir ahí? Bueno, si usted ve el, si usted ve el, el classroom de la materia, ahí les he dejado las fichas de qué es lo que debe tener el estado del arte. A ver si me permite. Aquí hay unas fichas, buscaré, a ver. Usted tiene que ver en el Classroom. Aquí está, el 20 de mayo he pasado las fichas, ¿no? Entonces, tarea 2 se llama Encuadre del estado del arte. Elaboración de fichas, una publicación puede tener más de una ficha de varias hojas de acuerdo a los requerimientos del investigador. Es parte del capítulo 1 de su tesina o monografía que debe tener. La identificación de la investigación y el análisis de contenido. Entonces, en el estado del arte, por decirle, agarro este libro, digamos, Estado y Soberanía, ¿no? Entonces, título del documento es el primer criterio. Transcribe el título con el cual aparece publicado el documento. Estado y soberanía, conceptos políticos fundamentales. Luego viene autores. A ver, voy a dejar de compartir esto para compartir con ustedes. Doctor, buen día. Entonces, vamos a vaciar la información del trabajo que hemos realizado de los libros Sí, nacionales e internacionales. Ah, ya, eh, doctor. ya hay que armar los capítulos. Las tareas es simplemente para facilitar la elaboración. Pero en realidad ya tenemos que empezar a armar los capítulos, ya hay que armarlos, ¿no? Ya tienen todo, solo es armar, poner elegante y listo, ¿ya? Y hay que empezar a vaciar. Entonces, han hecho las fichas, ¿quién me había preguntado? Verónica, ¿no? Sí, doctor, Entonces, han esa hecho ficha las que dice fichas, del 20, no, no tengo yo. pero usted entra al Classroom. Ah, no, no he entrado, no he entrado. Ah, mi reina. O Pero sea, son una de las primeras, de los primeros trabajos que ha enviado el doctor para la elaboración, compañero. sí, es verdad, Eliana, muchas gracias. Lo que pasa es de que probablemente Verónica recién se ha acoplado al curso. De todos modos, no hay problema, Verónica. Las clases que estamos impartiendo, así como las tareas y los modelos, están en PDF. Usted los va a encontrar en PDF en el Classroom de la materia. He compartido ya Ya está bien, doctor, gracias, no sabía. allá, pero tiene la dirección del Classroom, ¿verdad? Le Ha voy a pedir ingresado. a mis compañeros. ¿Perdón? A los compañeros le voy a pedir, deben tener, a Héctor le voy a pedir. Pero yo ahorita le puedo compartir, si me da un segundo, yo voy a compartir, no hay ningún problema, eh, eso es sencillo, ¿no? Aquí Por está. favor, doctor, Ah, compártanlo. ¿cómo no? Pues Juan, ¿cómo no? Va a ser un placer. Miren, ahorita mismo, copiar vínculo de invitación. Copio el vínculo, luego me voy ahí está Héctor Pinto, es una fiera, es ya compartido el Héctor. Gracias, gracias a ti.
Bueno, ahí hemos vuelto a compartir porque, claro, para nosotros es material de trabajo, ¿no? Entonces, ya es necesario que ustedes vean. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla de, del tema. Sí, estoy yendo ahí justamente. ¿Se ve? Sí, doctor. Ahí está. Ahí está Verónica. Ahí está Verónica, Está bien, el doctor. classroom Muchas de la gracias. materia. Entonces, permítame. Aquí tenemos el classroom de la materia. Aquí, por ejemplo, esta mañana, antes de las 8, 7:59, he subido la clase esta, que ya la he dado, pero he subido todo, la lección 5, que es la construcción del índice. Entonces, todo lo que hemos llevado y lo que estamos llevando hoy día, ya lo va a tener usted y todos ya van a tenerlo, ya lo tienen en el classroom de la materia. Entonces, miren, está de sencillo, tiene todo. Entonces, Verónica, usted ingresa al Classroom y va a tener esta clase y las anteriores clases. Pero no solo eso, va a tener las tareas que ya se han dado. Aquí, por ejemplo, está el compendio normativo. ¿Se ve, verdad? ¿Ven el compendio normativo? Sí, se ve, doctor. Miren, derechos de las naciones y pueblo indígena, originario, campesinos. Aquí está, como dice, yo les he puesto sin ningún reparo, ¿no? De volea, les he metido, sin duda, aquí dice el título, esto compartido el 25 de julio, sin ninguna duda, en estos compendios encontrarán mínimamente el 70% de su capítulo 3, marco normativo, ya sea de vuestra monografía o tesina. Revisar detalladamente este excelente compendio que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo el año 2020. Oigan, aquí están, en este compendio del Defensor del Pueblo, están todas las leyes, incluida la Constitución, que hablan sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, no hay dónde escaparse. O sea, el capítulo 3, como vamos a ver en la clase, es todo lo de derecho internacional, derecho nacional, lo que tengan las prácticas, usos y costumbres sobre el tratamiento de determinados problemas, ese es el 30% que ya les corresponde investigar y los vacíos que hay. Todo eso va a ir en el capítulo 3. El 70% ya está aquí. Y este 70% no es solamente para Carla, para Héctor, o para Ana o Rodrigo, el liceo. Es para todos, porque estamos estudiando lo mismo, ¿no ve? Donde varía es que, por ejemplo, Carla puede estar haciendo eh, sobre medicina tradicional. Ana puede estar haciendo sobre el aborto. Rodrigo Eliseo puede estar haciendo sobre violencia contra la mujer. Marian puede estar haciendo sobre límites en el INRA y todo eso. Saneamiento básico de los pueblos indígenas y todo eso. Aquí van a encontrar y van a contrastar con la justicia ordinaria. Entonces es detenerse, es sentarse, poner la computadora, abrir estos documentos y ya tienen el capítulo 3. El 70% está aquí.
El otro 30% es sobre tu tema, violación, aborto, niñez y adolescencia, violencia contra la mujer, adultos mayores. Aquí está. Hay que poner. Entonces, aquí están todos los derechos internacionales. Miren, en el compendio normativo, por ejemplo, del Ministerio de la Presidencia, José Luis, en el Ministerio de la Presidencia, tienen normas internacionales más. O sea, estos documentos, estos libros en PDF, deben tener 300, 400 hojas, algunos de ellos, otros 200 hojas mínimo. Entonces hay que revisar qué es lo que me interesa. Aquí está todo el derecho indígena originario campesino, ¿no? Este otro compendio normativo es del Ministerio de Justicia, que ha sacado el año 2015. Entonces, probablemente se han aumentado algunas otras leyes y eso es lo que hay que revisar. Y por supuesto está la Constitución política junto con la justicia ordinaria. La Constitución política del Estado, y justo en este librito han seleccionado, han tamizado, se han cernido solo lo que interesa a la justicia indígena originaria campesina. La Constitución y los derechos. Los derechos de la justicia indígena originaria campesina que se encuentran en la Constitución están en este librito, en PDF. Luego hay aspectos teóricos e históricos, por ejemplo, en este librito que dice aquí, de colonialidad y discapacidad. Miren. Ahí está, miren. Haces un clic y entras. Sharon Díaz, de colonialidad y discapacidad. Alguien está haciendo sobre discapacidad de las personas adultos mayores, creo, ¿no? Y vamos a buscar el índice. Siempre, en cualquier documento, Eliana, Federico, a todos tenemos que ver, en cualquier libro, lo primero que tenemos que ver no es simplemente la tapa, el título. El título nos ayuda, pero tenemos que ver siempre el índice. Entonces, en el índice nos habla sobre el giro decolonial en discapacidad como danza colectiva, ¿no? Giro decolonial. Esto es teoría, pues. Esto es teoría, ¿no? La parte 1 de la investigación dice decolonialidad y discapacidad desde el sur global latinoamericano. ¿Qué es la perspectiva decolonial? El ser en el hacer decolonial, entramados de dominación colonial, encuentros entre la producción de la raza y la discapacidad, estética y discapacidad. Entonces hay varios temas. A ver, veamos este compendio del defensor del pueblo, por ejemplo. Ahí está él. Al encuentro con el pueblo. Compendio normativo de derechos de las naciones y pueblo indígena originarios campesinos. Estos PDFs están. Ustedes hacen un clic, como yo he hecho ahorita, y van a entrar, ¿no? Derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Esto, miren, aquí está, 2020, ¿ve? Aquí, 2020. Y aquí está el contenido, este es el índice. El índice también se llama contenido. Primera parte del compendio. Instrumentos internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas. Primero, convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Esta es la primera referencia internacional realmente que les reconoce derechos a las naciones originarias, a los pueblos indígenas. Y se constituye en un hito, el más importante hito de reconocimiento de los pueblos indígenas.
¿Se acuerdan que los españoles en la época colonial decían que el indio no tiene alma, decían? ¿Sí? Y luego viene el padre Bartolomé de las Casas y dice, no, los indígenas tienen alma y son hijos de Dios, ¿no? Ese es el primer antecedente de reconocimiento como sujeto del originario, del indígena. Y aquí el convenio 169 viene a reconocer en la década de los 80, creo que de 1989, no recuerdo, ¿no? Viene a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho internacional, porque esto es derecho internacional, por eso se llama instrumentos internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas. Entonces, el primero es el convenio 169 de la OIT. Todos ustedes tienen que saber esto, convenio 169 de la OIT. Es pregunta de examen. Segundo instrumento internacional, o sea, esto es para todos los países que están en la Organización de las Naciones Unidas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Miren, ya está un segundo instrumento que les reconoce derechos también a los pueblos indígenas. Fortalece el convenio 169. Y luego está esta declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas de la OEA, de la Organización de las Naciones, de los Estados de América. Entonces, miren, tenemos tres instrumentos internacionales muy importantes que están en la primera parte y que es parte de nuestro capítulo 3, Marian. La segunda parte es la Constitución Política del Estado. Y aquí nos ponen la Constitución Política del Estado y los derechos que atingen a los pueblos indígenas. Acuérdense de este número 73, vamos a revisarlo. 73. La tercera parte de esta compilación nos habla sobre la legislación nacional. O sea, sobre las leyes nacionales, la ley ordinaria, la justicia ordinaria. Estas son las leyes de la justicia ordinaria. ¿Ven? Legislación nacional. Jurisdicción indígena originario campesina. Ley 025 del órgano judicial. Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ley 073 de deslinde jurisdiccional. Oigan, esta ley 073... yo creo que ya han llevado en las otras materias. Pero así como el convenio 169 internacional, en el ámbito del derecho, aparte de la Constitución, ustedes tienen que saber de qué se trata la ley 073 de deslinde jurisdiccional, donde se diferencia cuál es la justicia ordinaria y los alcances de la justicia de las naciones originarias, de los pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, miren, tres son de examen, de tribunal, ¿no ve? Internacional, convenio 169 de la OIT. Segundo, la Constitución Política del Estado en todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas. Tercero, donde el Estado boliviano reconoce no solamente los usos y costumbres, sino ya te da la posibilidad de desarrollar una administración de la justicia desde los pueblos indígenas. Es la ley 073 de deslinde jurisdiccional. Entonces, esas tres normas, mínimo, ustedes tienen que saber, pues, al dedillo. El convenio 169 debe tener unos, a ver, vamos a ver cuántos artículos tiene, pero no tiene muchos, debe tener unos 20 artículos máximo. La Constitución tiene 410 artículos y un poquitito más, ¿no? Pero solo nos interesa aquello que tiene que ver con
los derechos reconocidos por la Constitución a los pueblos indígenas, y eso lo van a encontrar en el otro documento que está en este apartado de Classroom, ¿no? Y luego tienen que conocer, tienen que leerse toda la ley 073 de deslinde jurisdiccional. Impajaritablemente, Eliana, José, Luis, Ana, toditos tienen que leer la ley de deslinde jurisdiccional. Si van a ser técnicos superiores en derecho de las naciones originarias, tienen que saber, tienen que leerse este compendio, impajaritablemente. No hay donde piar. Luego está la ley 254 del Código Procesal Constitucional. Luego está, miren, en las leyes nacionales, ¿no? Legislación nacional. Autonomía indígena originaria campesina, la ley 031, marco de autonomías y descentralización, la ley de descentralización y autonomías, hay que conocer. Luego está la ley intercultural e intracultural, la Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Ustedes ya conocen, varios de ustedes son profesores, ya conocen eso, pero hay que revisar igual. 4, derechos y políticas lingüísticas, el derecho a tu lengua, a tu idioma, a la posibilidad de recibir educación y todo en el idioma materno. Luego está la organización económica, los pueblos indígenas de alta vulnerabilidad. Alguno de ustedes está haciendo sobre las personas con discapacidad o las personas adultos mayores. Y miren, yo no sabía, pero había habido una ley, la ley 450, de protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad. Parece que no es simplemente del sector etario, del grupo etario adultos mayores, sino parece que tiene que ver con algunos pueblos indígenas que son muy poquitos, que están siendo avasallados por madereros, por auríferos, por empresarios, latifundistas y por todo ello, ¿no? ¿Cómo será? No, yo no conozco, yo soy politólogo, los abogados son los que conocen, y ustedes que van a ser semi-abogados, casi abogados, especialistas en justicia indígena originaria campesina, tienen que revisar estas leyes. Oigan, ustedes que van a ser profesionales, repito una vez más, técnicos superiores en justicia de las naciones originarias, todo este compendio, tienen que leerlo y van a tener una gran idea de cómo aplicar justicia originaria, porque en determinado momento los van a llamar, algunos de ustedes van a ser candidatos a magistrados o no sé qué, entonces los van a llamar, tienen que saber. Aquí esa es la ley 450, que no la conocía José Luis. Luego está el punto 7, salud intercultural. Miren, alguien también está haciendo sobre medicina tradicional. He visto que está haciendo sobre la PASA, por ejemplo, ¿no? Ley de medicina tradicional ancestral boliviana. Oiga, mire, ahí ya tiene una parte interesante, ¿no ve? Para su capítulo 3. Ley 1152, Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, Decreto Supremo, Modelo de Salud Familiar Comunitario e Intercultural, consulta previa en materia de elecciones, Ley 018 del órgano electoral, 026 del régimen electoral, Ley 535 de minería y metalurgia, hidrocarburos, la 9, Ley contra la discriminación, contra el racismo y toda forma de discriminación, la 045, espiritualidad, miren, oigan, a ver, tienen harto, ¿ah? Hay hartas leyes. Ley 1161 de libertad religiosa, ¿no? Organizaciones religiosas y de creencias espirituales, ley de la madre tierra, ecología, ley 1333 de medio ambiente, ley 1700 la ley forestal, la ley 300 marco de la madre tierra y desarrollo integral para el vivir bien. ¡Wow! Jurisprudencia del Tribunal Plurinacional, jurisprudencia más, ¿no? Que tiene carácter de ley.
Son esas decisiones que crean derecho. Decisiones de los jueces del tribunal, en este caso, ante el vacío jurídico, toman decisiones sobre ciertos problemas y eso tiene carácter de ley prácticamente, sin haber sido legislado. Como ya ha fallado en eso, se convierte en un antecedente que tiene casi un rango de ley, y sobre eso se van a basar para los mismos problemas otros jueces. Identificación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Sentencias constitucionales. Aquí hay 3 sentencias constitucionales. Derecho a la libre determinación, sentencia constitucional, interpretación plural del derecho. Miren, esto tienen que leer, la interpretación plural del derecho. ¿Cómo conjunciona derecho ordinario con derecho de las naciones originarias, ¿no? La protección de grupos de atención prioritaria, las sanciones o penas de justicia originario campesinas. ¿Qué página era la que teníamos que curiosear? ¿Se acuerdan? Creo que era la 77, ¿no? Derechos específicos de las naciones y pueblos indígenas originarios en la Constitución. 77, ¿no? Sí, gracias, Héctor. Miren, aquí no nos está poniendo toda la Constitución. Yo no he revisado este compendio, se los he puesto, he revisado a grandes rasgos, pero miren, en este momento estoy revisando y nos han puesto, de la Constitución no nos han puesto los 410 artículos, ¿no? Sino han puesto todo aquello que atinge, todo aquello que importa al derecho de las naciones originarias. Por ejemplo, la interpretación de la Constitución, el preámbulo, claro que sí, ¿no? Luego los primeros artículos y luego ya salta, como ustedes pueden ver, a los artículos específicos de la Constitución en relación a los pueblos indígenas. Principios y valores en los fines del Estado, sistemas de gobierno, artículo 11, miren, del artículo 8 al artículo 11, luego del 11 va a saltar al artículo 30, parágrafo 1, ¿no? Derechos específicos de las naciones y pueblos indígenas. Miren, artículo 30, todo lo que tiene que ver con pueblos indígenas, 31, 32, 35, derecho a la salud, 42, educación intercultural, 78, 80. Miren, aquí ya hay todo, diversidad cultural y patrimonio de las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Y pueblos afrobolivianos. Artículos 100, 99, 101, 102. Circunscripciones especiales indígenas originarias campesinas. ¿Funcionan las circunscripciones especiales? ¿No? También ahí hay un problema y ahí hay una tesina, ahí hay una monografía, ¿no? Jurisdicción indígena original campesina. Entonces, miren, en todo este convenio, en la Constitución, por ejemplo, no nos ponen los 400, sino nos ponen aquellos que tienen que ver con los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos. ¿No ve? Entonces, tenemos harto. ¿Dónde me he saltado? Mire, me he saltado del otro. ¿Dónde está? Pues, se ha perdido. ¿No? Es el compendio y hemos visto. ¿Hay alguna consulta sobre esto? Nazario, ¿tiene alguna consulta? Perdón, ¿qué se llama la tesis que estábamos revisando? No he fijado la tapa. Es el compendio. Aquí está en el Classroom, está. Tienen que ingresar al Classroom y revisar. Y revisar. Miren, en este compendio está el 70% de su capítulo 3.
Tienen que revisar bien y armar. Ahí está. Aquí tienen otros temas para su capítulo 2, para el marco de referencia. Por ejemplo, este es el libro de Isaac Sandoval Rodríguez sobre la historia de Bolivia. Isaac Sandoval Rodríguez ha sido un abogado, profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Laboralista, ha sido ministro de Juan José Torres, ha sido director de la carrera de Ciencia Política, ¿no? Entonces, miren, aquí hay este libro de Historia de Bolivia, muy bonito, que el Ministerio de Trabajo ha publicado, Biblioteca Laboral. Y este es un lindo libro que les sugiero que ustedes puedan leer y nos habla pues sobre toda la historia de Bolivia. Es una interpretación de la historia de Bolivia, ¿no? Miren, entonces aquí van a encontrar sobre las naciones, pueblos originarios, pero desde otra perspectiva, digamos, ¿no? Aquí están los libros. Pensamos que la historiografía boliviana, es que todo tiene su historia, Héctor, Carla, todo tiene historia. Entonces, si vamos a investigar sobre, por decirles, vamos a investigar sobre Patacamaya, digamos. Patacamaya tiene su historia, es parte de la historia de las luchas, ¿no? Por las luchas de la independencia, la libertad del indígena, es parte de las luchas por la guerra del gas. Oye, tiene su historia, todo tiene su historia. Y en las ciudades no se conocen muchas veces esas historias. Ustedes son investigadores. La idea de ustedes es simplemente, no es simplemente que pasen clases y den un examen, sino que investiguen también la historia, que investiguen los procedimientos, que averigüen y que sepan sobre derecho. Entonces, mire, con leer el compendio, Rodrigo Eliseo, Juan Ramos, con leer el compendio, ustedes ya prácticamente con leer solo el compendio, así, esas, no sé, 300 hojas, ¿no? Con leer ese compendio, ustedes automáticamente ya son, pues, técnicos superiores en Derecho de las Naciones Originarias. ¿Se dan cuenta? ¿Qué opinas, Héctor Pinto, de eso? ¿No ve? Miren, esos compendios, solamente estos compendios, compendio de derechos de las naciones pueblos originarios, Bolivia plurinacional, por ejemplo, ustedes van a leer las 348 páginas, tienen que tomarse tiempo. No les digo ahora, lo tienen que leer en el transcurso del tiempo, pero a medida que ustedes van leyendo, ahí se vuelven especialistas en derechos de las naciones y pueblos originarios. O sea, hay que venir, hay que pasar clases, hay que hacer todo, hay que investigar todo. Pero el día de mañana, cuando ustedes ya se licencien y todo eso, tienen que revisar estos compendios, tienen que leerlos porque esa es su profesión de ustedes, ahí. La OIT y los pueblos indígenas y tribales. Antecedentes promoviendo la paz social. Miren, esto es ese 169 de la OIT les he dicho que es fundamental. La Constitución, la ley de deslinde jurisdiccional, básico. Y miren, estas son más de las leyes que hemos enumerado anteriormente, solamente que aquí está presentado de otra forma. Mucho más detallado. Bien, aquí quedaremos esto de... Doctor, una preguntita. Sí, mande, Sixto. Doctor, la ley de deslinde jurisdiccional es la ley número 073, donde indica de los derechos de los pueblos originarios. A ver, vamos a ver. No sé su número. Debe ser, pues, debe ser. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ley número 073 de ley de deslinde jurisdiccional. A ver, vamos a ver ahorita. Eso es, sí. Doctor, disculpe.
Es esa, Sí, doctor, porque hemos estado incluso en algunos seminarios, todo, pero hemos tratado de que el deslinde jurisdiccional, que no sea el nombre, cambiar nombres, todo, porque ha habido seminarios, todo. Incluso se ha tratado de cambiar el nombre, porque con decir deslinde jurisdiccional nos están aislando a un lado, así más o menos es, doctor. Gracias, doctor. Claro. Doctor, si me permite. Doctor. Sí, sí. Doctor, la ley 073 de deslinde jurisdiccional no se refiere a los derechos de los pueblos indígenas originarios. Sí. Los derechos de los pueblos indígenas están en la Constitución, artículo 30, y la 073 específicamente es de lo que puede hacer o no la jurisdicción indígena originaria en temas de justicia. O sea, no es de derechos de pueblos indígenas originarios, sino está el bloque de constitucionalidad, el artículo 30 y otros que se refieren a derechos de pueblos indígenas originarios. Usted tiene razón, es la ley 073, ¿no? Para la anterior persona que me preguntó, pero claro, no sé, me he perdido ya en esto de la pantalla. Quería compartir con ustedes la pantalla, pero ahora no sé dónde está, pues, me he perdido, caramba. A ver, ¿qué estoy aquí? ¿Cuál se está viendo? Se está cargando. Este no, pues. Este no. No sé qué pasa aquí. Este no, ¿dónde está? Doctor, disculpe, yo tenía una consulta. Sí. Bueno, la consulta es la siguiente. Vamos a tomar un marco normativo para trabajar nuestros temas. Yo quería consultarle cuál es la diferencia entre una política pública, una ley y un decreto. La política pública tiene que ver con la acción concreta. Por ejemplo, no hay agua potable en su localidad. No hay agua potable en el municipio de Pajas Blancas, ¿no? Entonces hago un proyecto de intervención, de acción, con la alcaldía, con la prefectura, con la gobernación, con el gobierno nacional, la UPRI, como quiera. Y hacemos un proyecto para dotación de agua potable en la localidad de Pajas Blancas. Y claro, donde ponen agua potable, también tienen que poner alcantarillado. ¿Ven? Viene casado, por lo menos aquí en la ciudad viene casado, tal vez en el campo no, pero viene casado. Eso hay que revisar. Entonces, la política pública tiene que ver con una acción para resolver un problema. Políticas públicas en salud para la provincia de Camacho. Políticas públicas en salud, en educación para la provincia de Ixmiamas, ¿no? Políticas públicas de, no sé, saneamiento básico, de electrificación para el departamento de Pando, digamos, ¿no? De Porvenir, las localidades del Porvenir y los barrios periféricos de Cobija. Esas políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ver con la acción que desarrollan los niveles del Estado, desde el gobierno central, el gobierno departamental, los gobiernos locales o municipales, los pueblos indígenas y las administraciones regionales. Son acciones concretas. La ley, Gualberto, ¿está hablándonos Gualberto? La ley, por ejemplo, la ley es un instrumento normativo de carácter obligatorio que es trabajado, es aprobado, es leído, es analizado, es discutido en la Asamblea Legislativa Plurinacional por los diputados y por los senadores, ¿no? Esa es una ley, ellos sancionan la ley. El Parlamento, la Asamblea, sancionan una ley, aprueban las leyes,
Los únicos que pueden aprobar leyes son leyes nacionales, son estas instancias deliberativas. El Parlamento, o sea, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pueden aprobar también leyes departamentales, las asambleas legislativas departamentales. Pueden aprobar leyes locales, leyes municipales, los consejos municipales. Son estos entes deliberantes, ¿no?, que legislan. Entonces ellos aprueban leyes. La ley puede tener origen en el Poder Ejecutivo. El señor presidente Luis Arce Catacora puede enviar un proyecto de ley al Parlamento donde diga, proyecto de ley de necesidad de reconocer, no sé, reconocer o declarar como patrimonio nacional intangible la danza de los huacatocoris, digamos, ¿no ve? Una ley puede tener origen en el Poder Ejecutivo. Puede decir una ley, un proyecto de ley puede partir del Ejecutivo, puede partir del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo de Luis Arce, por decir crédito, solicitud de aprobación de crédito con la Corporación Andina de Fomento de $300 millones para la construcción del camino interdepartamental Cochabamba-Trinidad, ¿no? Todo el Madrid y todo eso, ¿ve? Ese proyecto de ley, por ejemplo, es una política pública porque tiende a solucionar un problema específico. La ausencia de carretera entre Cochabamba y Trinidad directo, ¿no?, es una ausencia. Entonces te piden, hacen un proyecto, es una política pública para solucionar ese problema. Políticas públicas de vialidad y de integración interdepartamental entre Cochabamba y Trinidad, por decirles, ¿no? Entonces envía el proyecto de ley con mensaje del órgano ejecutivo al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, para que apruebe ese crédito de $300 millones que va a dar la CAF para financiar y construir ese camino, ¿no? Pero también un proyecto de ley puede nacer por iniciativa de un diputado o senador. El diputado Héctor Pinto ha presentado un proyecto de ley para la construcción del camino vecinal entre Palca y Tahuapalca, digamos, ¿no ve? Palca y Tahuapalca. Entonces, ¿se aprueba, no se aprueba? Eso tiene que ir en consulta al órgano ejecutivo para ver si hay plata, tiene que ir en consulta al órgano departamental, ¿no? Si hay al ejecutivo departamental donde el Huayna Malcu, para ver si hay plata para hacer ese camino o no, y ver cómo concurrentemente los municipios pueden ayudar para construir ese camino de integración entre Palca y Tahuapalca. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ve? Esa es la ley se aprueba en la asamblea, en los entes deliberantes. La ley se aprueba por estos entes deliberantes a nivel nacional, Asamblea Legislativa Plurinacional, Asamblea Legislativa Departamental y consejos municipales en los distintos niveles del gobierno. El decreto supremo puede ser reglamentario. Por decir, puede elaborar un decreto supremo, ya que el Parlamento ya ha aprobado el crédito, ha aprobado el crédito de $300 millones para construir el camino entre Cochabamba y Trinidad, ¿no? Ya ha aprobado el crédito, y hay una ley aprobada por el Parlamento, por la Asamblea. Entonces el presidente dice que bueno, ya tenemos la ley,
Ahora vamos a aprobar un decreto supremo que diga cómo se va a utilizar ese dinero. En el tramo Cochabamba, por decir, Puerto Villarroel, vamos a utilizar 50 millones de dólares. Entre Puerto Villarroel y, digamos, no sé, Puerto Parador, vamos a utilizar otros 200 millones de dólares. Entre Parador y Trinidad vamos a utilizar los otros 50 millones de dólares. Ya está 300, ¿no? Eso es un decreto supremo que te dice cómo se dispone y en función a proyectos, ¿no? Cómo se dispone ese dinero, cómo se disponen los tramos, se adjudica cuál va a ser la empresa o las empresas que van a trabajar en este proyecto. No sé si ha absuelto la inquietud, ¿quién era? Verónica. Sí, doctor, no, eso le preguntaba, sí, le preguntaba eso porque eso también va a entrar en el marco normativo de nuestros trabajos, entonces sí va a orientar eso. Muchas gracias. No, pero de todos modos, ustedes me dicen nomás, yo les voy a pasar material sobre cómo se hacen las políticas públicas, si gustan. Por favor, si puede, porque yo estoy trabajando el tema de racismo en mujeres afros. Ya, pero mire, la parte normativa del capítulo 3 ya está aquí, ¿no ve? En el capítulo 2 usted tiene que poner esas cosas de políticas públicas y esos otros criterios, ¿no? Pero hay que trabajar, ¿sí? A ver, veremos, pero sobre el racismo, tenemos aquí, ¿no? Racismo, por ejemplo, aquí. Aquí hay un PDF sobre racismo. Racismo, factor de división y desigualdad. Y está elaborado por David Choquehuanca, Rafael Loaiza, Elizabeth Huanca y Rafael Bautista. Capo es el Rafael Bautista y el Rafael Loaiza. No la conozco a Elizabeth Huanca, al presidente, el vicepresidente, tampoco lo conozco, pero es muy polémico. Racismo, factor de división y desigualdad. Serie conversatorios en democracia. Aquí hay unos temas. Presentación, racismo y representación social. La politización de la identidad y la racialización de la política en Bolivia. Aquí hay marco teórico, Sandra. Racismo y otras formas menos visibles de subalternización. Aquí hay igual marco teórico y aquí hay contexto, Sandra. Para una visión, para una crítica ontológica del racismo, esto tiene que ver con el marco de referencia, con el marco filosófico. Si ustedes ven el PDF que les he dejado sobre la clase de hoy, que nos hemos pasado viendo esto que les he compartido en el Classroom, igual estamos ganando, ¿no? Si ustedes ven, van a encontrar todos esos criterios. Ronda de preguntas y aquí está. Aquí tienes marco teórico, aquí tienes marco filosófico, tienes marco contextual. Sandrita, ¿no? A ver, veremos qué otro libro más. Resolución de conflictos. Alguien estaba haciendo sobre resolución de conflictos, sobre género, violencia política. ¿Qué es esto? Sí, yo estoy haciendo, doctor. ¿Quién está haciendo? Agustina, ¿cómo le va? Sí, sí, yo sí estoy avanzando poco, doctor. Esta semana, la otra semana ya. Ya, doctor. Con calma nomás, pues, con calma nomás, pero no, tampoco, no tanto, ¿no ve? Hay, Ya, por ejemplo, ya, doctor. Gracias. Claro, aquí hay Yo, cuotas. doctor, también estoy trabajando. Yo también estoy trabajando sobre violencia política, doctor, pero un análisis teórico, con análisis comparado. Excelente, Karina, excelente. A mí me parece muy bien eso, ¿no? Análisis comparado sobre, me parece muy bien. Aquí, por ejemplo, hay cuotas de género y democracia paritaria. Uno de los logros más interesantes del Estado plurinacional de Bolivia en el ámbito político
y electoral es que Bolivia es uno de los dos países que tiene igualdad de representación entre mujeres y hombres, hombres y mujeres a nivel mundial. Chica, ¿no ve? Cuando vamos a las elecciones, cuando se confeccionan las listas de los partidos políticos, el órgano electoral ha dispuesto que por un candidato varón, su suplente sea una mujer. El siguiente candidato titular tiene que ser una mujer, su suplente tiene que ser un varón. El siguiente candidato tiene que ser un varón y su suplente tiene que ser una mujer. Eso se llama las listas cierre, ¿no? Otro nombre tiene, ¿no? Como el cierre de la chompa, ¿no ve? Cierre de la chompa, cierre de mi pantalón, ¿no? El cierre, ¿no? Eso se llama. Entonces, las listas cierre es que los dientecitos se van juntando así y arman una lista entre hombres y mujeres de forma equitativa, ¿no? Las listas cierre, brasier, no sé cómo se llaman, tienen otro nombre. Entonces, eso es un logro de la democracia del Estado plurinacional, pero no vende mucho eso, ¿no? No vende mucho, vende más democracia intercultural, pero la democracia intercultural no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Desde el ámbito de la ciencia política. Discursivamente sí, pero el mayor logro es la democracia paritaria. Y nadie está estudiando eso. Pero vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en este libro hay la evolución de los derechos políticos de las mujeres en clave de derechos humanos. A muchos de ustedes que están elaborando sus investigaciones sobre el tema de la mujer, aquí tienen un marco teórico, tienen un marco conceptual y tienen un marco jurídico y tienen contexto. Potencialidades, límites y desafíos de la participación política de las mujeres igual. Una democracia representativa deficiente ante la ausencia de paridad. Igual. Cuotas de género en Brasil. ¿Se estanca la desigualdad? O sea, nosotros en Bolivia ya hemos superado las cuotas de género. Ahora ya no hay cuotas de género. Ahora es chicat, chicat. Mitad hombres, mitad mujeres. Mitad mujeres, mitad hombres, ¿no? Es así de simple. Y es muy bueno eso. Es muy bueno eso. Es el verdadero chachaguarmi electoral, ¿no? Miren, y aquí tienen varios artículos sobre eso, ¿no? Violencia política contra las mujeres, aquí hay, no se pudo obtener una vista previa. Aquí está, violencia política contra las mujeres. Juana de Bolivia, Aide, Brasil, México, Bolivia. Esto es de la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué dice su índice? Siempre tenemos que ver el índice, es una compilación. Y aquí hay marco contextual, marco histórico, marco teórico, marco conceptual. Hay marcos, los marcos están aquí. Violencia política contra las mujeres, expresiones, desigualdad de género en la política, la realidad de América Latina, violencia política contra las mujeres, expresiones, los niveles de violencia política de género. Hay harto, la violencia contra las mujeres. Si alguien está haciendo sobre violencia política contra la mujer, tiene que visitar a MUPEI, por ejemplo, ¿no? Que es una institución, o a COBOL, que es de MUPEI. No conozco, pero ellas trabajan aquí en La Paz ellas trabajan con temas de mujeres y de todo eso. Tienen datos, tienen información sobre cuántos feminicidios ha habido, cuántos casos de maltrato, obligaban a renunciar a las mujeres concejalas. Hay una muerta, Juana Quispe, creo, en Ancoraimes, ¿no? Ha habido el tema de la violencia política en razón de género, por ser mujer, es muy grande en Bolivia, particularmente en el altiplano boliviano. Entonces, esos datos los tiene AMUPEI
de las mujeres, el CIDEM, que es una ONG de mujeres. Hay esos datos. Yo no soy especialista en el tema, pero hay esos datos. Voy a tratar de averiguar. No sé si está Blanca Macusay, ¿está? Sí, doctor, estoy presente aquí. Un gran jalaya, Blanca. Doctor, por ejemplo, si usted tiene el dato, Blanca, de dónde están estas instituciones, puede compartirla con los compañeros aquí en el classroom de la materia, o si no, en el WhatsApp de la materia. Si no compartimos, ¿no ve? La información que tenemos, no nos vamos a ayudar. Vamos a hacer como los de la ciudad. Y yo creo de que si hay algo que tienen de valor, de mucho valor los pueblos indígenas, las naciones originarias, es el aspecto solidario, ¿no? De darse una mano al uno al otro. Entonces, miren, estamos compartiendo material bibliográfico, libros aquí en PDF, las clases tienen, las direcciones de algunos lugares hay que ir y hay que buscar, pues, investigar. El científico investiga, así como el detective investiga con su lupa, tiene que investigar. Igual el técnico superior en derecho tiene que investigar dónde hay esto, ¿no? Blanquita, yo hacía alusión a ti porque tú conoces mucho de esto, se nota, y si puedes conseguir algunas direcciones para los amigos que están haciendo el tema de la mujer, yo te agradecería, ¿no? Direcciones de estos lugares, ¿ya? Ya, doctor, está bien, muchas gracias, doctor. Más bien aprovecharé para agradecer la transmisión de conocimientos que hace usted con nosotros, en animarnos al hábito de lectura, y pues esto va a sustentar la teoría de las investigaciones que nosotros dentro de la carrera estamos realizando. Muchas gracias, doctor. Yo les voy a enviar las direcciones electrónicas y, si es posible, las direcciones físicas para que los compañeros acudan a ver. No todos los textos también están virtualmente, ¿no? Unos tienen que ir físicamente al lugar. Sí. Entonces, voy a compartir las direcciones. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias. Muchas Y gracias. Doctor, disculpe, sobre ese tema, AMUPEI ha entrado en una pausa de trabajo. Era una organización de mujeres, un colectivo de mujeres que llevaban adelante esa institución. Sin embargo, Fundación Tierra también ha producido el tema de la mujer rural. Hay muy poco material a nivel nacional sobre investigaciones en el ámbito rural, sobre todo de las mujeres. El CIDES también ha producido algunos materiales, sin embargo, tienen un enfoque muy urbano. Entonces, sería bueno revisar tal vez otras experiencias de otros países, como Argentina, que ha desarrollado, Brasil también han desarrollado bastantes materiales. Eso, y si van a consultar, el Defensor del Pueblo tiene muy buena biblioteca, porque va copiando un poco de las otras instituciones. UNIR Bolivia también tiene, y tiene su biblioteca virtual. Y la Coordinadora de la Mujer, ¿no? Que va trabajando con diferentes instituciones a nivel nacional. Eso, ¿no? Como referencia, tal vez eso les sirve. Sandrita, mira, yo te agradecería si tú tienes algunas direcciones. Yo no sabía que AMUPEI había hecho una pausa. Es que no estoy investigando esos temas, mis temas de investigación son otros, pero tenemos que compartir. Yo les pido a todos, Agustina, Ingrid, Samuel, Amparo, Eusebio, a todos, compartiremos la información que tenemos, René. Compartiremos la información en PDFs, direcciones, y a alguien siempre le va a servir. Entonces vamos a poder tener nuestras investigaciones hasta septiembre ya listas. Tenemos que tener nuestras monografías y nuestras tesinas hasta septiembre tenemos que tener. Luego vamos a hacer una predefensa de 20 minutos cada uno y ya vamos a estar listos para defender, ¿sí? Si no lo hacemos ahora, pues, nos vamos a ver al año y sería una pena, ¿no? Bien, yo les agradezco mucho su atención, queridos estudiantes, y espero que pasen un buen fin de semana y nos vamos a ver la próxima semana. Hagan llegar sus avances. Allá, doctor. Ahora sí hay que investigar. Un gran Gracias, doctor. Que pase un buen fin de semana.